Sri Sadguru Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 91. La grandeza del libro Dasbod. La palabra Sri denota riquezas y abundancia. Precede a todo. Aquel que desea recuperar su grandeza original, recibe las bendiciones de la diosa Saraswati. Saraswati significa intelecto. El intelecto del sí mismo. Quien obtiene esta inteligencia, es alguien con quien Saraswati está satisfecha. Sin embargo, para esto, el gurú es necesario. Alguien que desea tener las bendiciones de Saraswati, debería ir a un verdadero gurú, o maestro verdadero, y servirlo. Cuando se reciben las bendiciones del gurú, Saraswati baila en la punta de la lengua. Tales son las bendiciones del Sadgurú. Todo esto es la oración y la alabanza de Ganapati, y es en sí misma la forma de Ganapati, su ser real. Esto es tanto con principio como sin principio. El conocimiento no es meramente información, es consideración también. Solo aquel a quien las bendiciones del Sadgurú son otorgadas, puede hablar sobre el tema de la autorrealización. Solo los muy afortunados pueden recibir este poder de hablar sobre la autorrealización, por la gracia del gurú. Estas cosas pueden ser enseñadas por los guruputras o hijos del Sadgurú. Otros no tienen autoridad o poder para hablar de ellas, porque estas son cosas dignas de uno, de corazón de león. De uno, valiente, firme, leal y audaz. ¿Por qué es acaso esto así? Es porque otros están pensando que su identificación con el cuerpo y esta vida mundana es muy real. La identificación del hijo de un gurú con el cuerpo físico y la vida corporal se consideran reales según estándares comunes, pero espiritualmente hablando, son irreales, lo cual es un hecho comprobado. Es por eso que el individuo que está sin las bendiciones del gurú se vuelve deprimido y abatido. Incluso con una pérdida pequeña o menor, él sufrirá. Sin embargo, el hijo del gurú ya ha convertido el cuerpo y todas sus actividades en cenizas, incluido su natural funcionamiento y actividad. Él no tiene miedo de si sufrirá una pérdida o obtendrá algún beneficio. Él ha quemado todo lo que puede ser quemado con el fuego de la sabiduría que ha recibido del gurú, y se ha vuelto libre y puro. Por lo tanto, el poder y la autoridad que el hijo del gurú ha alcanzado, y el poder obtenido por la gente común, no es igual. Así es como un verdadero santo es diferente del bribón que engaña a los demás. No es posible divulgar nada sin la orden expresa dada por el Sadgurú o maestro verdadero. Las ratas no tienen poder para contar grandes historias de leones, ni tienen la capacidad. Decir que yo soy el ser es como el rugir de un león. Hay cosas secretas que están guardadas de manera segura con el Sadgurú. Es a los pies del gurú que puedes aprender qué son el verdadero conocimiento, o jnana, y la verdadera devoción, o bhakti. Es por medio del Sadgurú que uno puede aprender el camino de la devoción. Únicamente por la gracia del gurú, por la enseñanza que él da, es posible saber cuáles son los 9 tipos de devoción, y cómo practicarlos. El libro Dasbod fue escrito con el único propósito de que los devotos deberían realizar al Dios Todopoderoso. En el diálogo del gurú y del discípulo, la enseñanza más esencial se da allí, en ese diálogo. El Dasbod nos da el conocimiento de lo que somos y de cuál es nuestra verdadera naturaleza. Explica el estado de desapego y quién es el único Dios verdadero. Dice lo que es el jiva o el individuo y qué es Shiva o Dios.
muestra el camino a Brahman, y finalmente, muestra el camino a la propia verdadera naturaleza, o Swarupa. El libro Dasbod también contiene instrucciones sobre cómo el tonto puede llegar a ser sabio, y también le dice cómo surge la naturaleza de la ilusión. El origen de Maya se cuenta allí, y se explica que Maya es nuestra imaginación. Todas las dudas sobre el camino son clarificadas en ese gran libro. Si tú realmente quieres saber lo que se enseña allí, en ese libro, es mejor que veas el texto tú mismo. La palabra dasak, o capítulo, es el nombre de los extensos capítulos del libro. Hay 20 dasakas, o capítulos, en el Dasbod, y cada uno de ellos contiene 10 subcapítulos, que se llaman samasas, o subcapítulos. La palabra dasak indica los 10 órganos sensoriales y los órganos de acción. En el lenguaje marathi, se puede derivar la palabra dasaka a la palabra dasak, que significa miedo. Dasti significa miedo. O daasti, que significa la sensación frenética, intensa, ansiosa y apasionada que se siente a causa de esta vida mundana. Ese miedo, esa ansiedad o frenesí, debería irse. Uno debe soltarlo a ese miedo. La ignorancia debería irse. Deberíamos tirarla. Eso se llama dasaka. El prefacio o preámbulo del Dasbod es llamado Upodak, que significa para crear un cierto interés en saber lo que se da. Crea la intención de saber. Se dice en el Dasbod que los dasakas son divididos en subcapítulos o samas para explicar el camino de la libertad. La autorrealización es enseñada en este libro. Lo descrito puede ser fácilmente probado y verificado en la vida de uno mismo. Se ha dicho que uno que por celos y una visión deformada dice que no hay verdad en este libro, es como un hombre que dice que no tiene nariz, a pesar de que la tiene. Uno que dice que el libro contiene declaraciones tontas, es como un hombre que llama tontos a sus antepasados. Los antepasados de uno son grandes seres como Brahma, Vishnu, Shiva, Guru o Maestro Dattatreya, el Señor Krishna, Sri Rama, y todos los santos que han aparecido en este mundo hasta ahora. Como nacieron en el pasado, se les llama ancestros o antepasados. Aquellos que nacieron en el pasado, ahora han reaparecido. No es que algunos nuevos santos hayan venido. Los que ya existían, están continuamente existiendo. Tenemos que buscar esa existencia original, el origen de todas las cosas. Tenemos que reconocer eso, Brahman, de nuevo. Como ellos son del pasado, ellos son llamados nuestros antepasados. El Dasbod contiene el conocimiento, contado en todos los Gitas, o grandes textos espirituales, tales como el Bhagavad Gita, Hans Gita, Shiva Gita, etc. Gita significa canción. Estas son las palabras de Dios mismo. Quien dice que lo que está contenido en el Dasbod es falso, ya está condenado. Es una persona caída. El Dios que prevalece en el mundo en forma de sabiduría, es Ganapati, el sí mismo supremo. El Paramatman. Aquel que tiene esta sabiduría, es llamado Bodha, que es conciencia. Esto, es conocimiento o comprensión. Uno que se da cuenta de que él mismo es eso, ya ha terminado con toda la esclavitud, de una barrida. De un solo golpe o movimiento. Todos los poderes espirituales vienen a él simultáneamente. El Dasbod es un gran libro, que es llamado el rey de los libros espirituales, o Granta Raja.